Linda Lane jamás pensó que ese turno extra en la cafetería cambiaría su vida. Solo estaba ayudando a una amiga enferma, sin imaginar que terminaría derramando café caliente sobre el traje de un cliente que parecía recién salido de una portada de revista de negocios. El líquido oscuro empapó el costoso traje gris del hombre alto, de rostro serio y mandíbula marcada. «Es café, muy caliente», dijo Linda, temblando, mientras extendía unas servilletas sin atreverse a tocerlo. El café había salpicado el pecho del hombre, y el silencio en la cafetería fue inmediato. Hasta el murmullo de los clientes se apagó. Todos observaban. Linda tragó seco. «Lo siento mucho, señor. Fue mi culpa. Por favor, deje que pague la tintorería», ofreció, con una voz apenas audible. El hombre apretó los dientes, claramente conteniendo su enojo. «Es un traje de $3.000, dijo, con frialdad quirúrgica. Linda sintió que el suelo podía tragarla en ese instante. No lloraría. No ese día. Ya había llorado suficiente las últimas semanas, su despido de la biblioteca, su cuenta de alquiler atrasada, el miedo constante a fracasar. Aquella mañana, ese trabajo era todo lo que tenía. Aún así, se obligó a levantar el rostro y a hablar. «Tiene razón. Si pudiera retroceder 5 segundos, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo pedirle disculpas de verdad. Y lo estoy haciendo». Su voz no tembló. No sonó derrotada. Solo sincera. El hombre la observó, confundido. Había esperado una excusa, una justificación, una lágrima, pero no recibió nada de eso. Solo dignidad. Algo en su expresión cambió. Sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a secar el traje sin decir nada. Luego, colocó una tarjeta sobre el mostrador. «Yo me encargo», dijo, sin amargura. Y se fue. La puerta de vidrio se cerró tras él, y Linda quedó allí, con la tarjeta en la mano y una mezcla de alivio, vergüenza y una extraña curiosidad. «¿Estás bien?», le preguntó su compañera. Linda asintió lentamente. «Creo que sí». El resto del turno pasó en una especie de niebla. Pero no podía sacar de la cabeza al hombre del traje arruinado. Porque algo en él había cambiado. No explotó. No gritó. Y al final, le dio una tarjeta. Esa noche, en su pequeño apartamento, Linda colocó la tarjeta sobre la mesa. Alan Walker. CEO, Walker Enterprises. El nombre no le decía nada, pero la forma en que se había detenido antes de irse, la mirada que le había dado, seguía rebotando en su mente como una nota suelta. Se preguntaba por qué. Había derramado café sobre él. Había arruinado su ropa. Y sin embargo, no solo no la había despedido en el acto, sino que le había hablado con una especie de contención. Como si no quisiera hacerla sentir peor de lo que ya se sentía. Linda no era de ilusionarse fácilmente. A sus 26, había aprendido que el mundo no daba muchas oportunidades, especialmente si no tenías conexiones ni un currículum impresionante. Y sin embargo, algo le decía que esa mañana había marcado un punto de inflexión. No sabía en qué sentido, pero lo sentía. Dejó la tarjeta en la mesa, junto a su taza de té, y se permitió por un momento imaginar que tal vez, solo tal vez, esa mañana caótica no había sido solo un error embarazoso, sino el inicio de algo que aún no comprendía. Si te está gustando esta historia, suscríbete y dale like para no perderte lo que viene. Esta historia apenas comienza. Alan Walker entró en su apartamento con el rostro tenso y los pensamientos enredados. El traje aún húmedo por la mancha de café no era solo una molestia material, era un símbolo de todo lo que se había desordenado en su día. Dejó el saco sobre la silla de cuero, caminó hacia la ventana que daba al perfil de Boston y se quedó mirando, sin ver realmente. Había pasado años construyendo una reputación, una empresa, una imagen. Control, eficiencia, resultados. Era lo que exigía de todos. Lo que exigía de sí mismo. Pero esa chica, esa barista con manos temblorosas y voz firme, lo había desarmado. Ella no lloró. No suplicó. No se rebajó. Había dicho lo siento con una honestidad que él no veía desde hacía mucho. Y eso, más que el café sobre su Armani, era lo que no lograba olvidar.
A la mañana siguiente, en su oficina del último piso de Walker Enterprises, Alan hojeaba informes sin leer una sola palabra. Su mente seguía volviendo a la misma imagen, Linda, de pie, con el rostro enrojecido, sosteniéndole la mirada. No conocía su historia. No sabía que había tomado ese turno por una amiga. Ni que había sido despedida de la biblioteca semanas atrás. Ni que vivía en un apartamento diminuto contando monedas para el alquiler. Pero algo en ella hablaba de lucha. De dignidad. De fuerza tranquila. Carla, dijo de pronto, llamando a su asistente por el intercomunicador. Necesito que contactes con alguien. ¿Nombre? Linda Lane. Trabaja en el Mont Café. Turno de la mañana. Averigua si aceptaría venir para una entrevista. Vaga temporal, nada comprometido. Hubo una pausa al otro lado. ¿Una barista? ¿Para qué puesto, señor? Asistente personal. Temporal. Solo quiero evaluarla. Hazlo de manera discreta. Carla no insistió. Conocía ese tono. Al día siguiente, Linda recibió una llamada inesperada. Era una mujer muy profesional, preguntando si estaría interesada en una entrevista para un puesto temporal administrativo en Walker Enterprises. Ella dudó. No había enviado ningún currículum. No tenía experiencia corporativa. Pero algo, en el fondo, le dijo que debía aceptar. Esa mañana, se puso su mejor blusa y el único blazer decente que tenía. Tomó el metro con las manos sudorosas y subió en el ascensor hasta el último piso del rascacielos. Cuando las puertas se abrieron, lo vio. Alan Walker, impecable, serio, y exactamente igual a como lo recordaba. Gracias por venir, señorita Lane, dijo él, con un leve asentimiento. Todavía no entiendo por qué estoy aquí, respondió ella, sin arrogancia, pero sin agachar la cabeza. Necesito a alguien que piense rápido, que sea honesto, y que no se deje intimidar por los títulos. Usted demostró todo eso, en solo 5 segundos. Linda lo observó, entre desconcertada y divertida. ¿Eso lo dedujo de un accidente? A veces, los accidentes revelan más que los currículums. Linda aceptó la propuesta sin saber exactamente por qué. Algo en su interior le decía que debía probar, que debía al menos escuchar. En los días siguientes, fue presentada como asistente temporal, asignada directamente al CEO. Nadie comprendía del todo cómo había conseguido el puesto, pero nadie se atrevía a preguntarlo en voz alta. Lo cierto es que su presencia en la oficina generó susurros, miradas y curiosidad, pero ella se mantuvo enfocada, profesional. Desde el primer día, Linda demostró una ética impecable. Era puntual, organizada, tomaba notas con rapidez y no tenía miedo de hacer preguntas. Aunque no tenía experiencia en el mundo corporativo, su intuición le permitía anticiparse a las necesidades de Alan de forma casi natural. Él, por su parte, la observaba en silencio. La evaluaba sin decirlo, buscando quizá una falla, una razón para justificar que aquello no funcionaría. Pero no la encontraba. Durante una reunión tensa con un cliente complicado, Linda interrumpió sutilmente para ofrecer una solución que nadie había considerado. Alan la miró sorprendido. Su idea era sólida. Mejor de lo que él mismo había pensado. El cliente, tras unos segundos de duda, aceptó. Y cuando la reunión terminó, con un apretón de manos y sonrisas forzadas, Alan apenas pudo disimular el orgullo que sintió. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños logros. Linda reorganizó su agenda con más eficiencia. Sugirió cambios en la dinámica del equipo. Propuso una nueva forma de presentar reportes que ahorró horas de trabajo. Incluso corrigió una errata en una presentación que Alan estaba por enviar al consejo directivo. Poco a poco, su lugar en la oficina dejó de parecer una casualidad para convertirse en una pieza esencial del engranaje. Una tarde, mientras todos ya se habían ido, Alan pasó por su escritorio. Buena sugerencia hoy, dijo, deteniéndose frente a ella. Linda levantó la vista, sorprendida. Gracias. Solo intentaba ayudar. ¿Lo hiciste? Respondió. Luego hizo una pausa. Parecía que iba a decir algo más, pero simplemente asintió y siguió su camino. Esa noche, Linda viajó en el metro con una sonrisa suave en los labios.
No era solo el reconocimiento. Era la sensación de pertenecer. De estar en un lugar que, aunque no había pedido, quizás sí merecía. Pensó en su pasado reciente, el despido, las noches sin dormir, las lágrimas solitarias. Y ahora, esto. Una oportunidad que no buscó, pero que no pensaba desaprovechar. Aquel hombre del traje de $3.000 no era exactamente lo que ella había imaginado. No era tan arrogante como había parecido en la cafetería. Seguía siendo serio, reservado, a veces incluso frío. Pero también era justo. Observador. Y, aunque le costara admitirlo, curioso con respecto a ella. En la soledad de su apartamento, Linda se preguntó qué significaba todo esto. ¿Por qué la había elegido? ¿Por qué seguía dándole espacio, confiándole tareas importantes, mirándola con esa mezcla de atención e incertidumbre? No tenía respuestas. Pero sí tenía un presentimiento, esto apenas comenzaba. Si tú también sientes que los giros inesperados pueden abrir puertas insospechadas, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Cada historia tiene su momento para comenzar, y tú estás justo a tiempo para no perderte el resto. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina en Walker Enterprises empezó a transformarse sutilmente con la presencia de Linda. No solo en la agenda de Alan o en sus reuniones, sino en la atmósfera general del entorno. Donde antes reinaba la tensión y el silencio medido, ahora se escuchaban risas discretas en los pasillos, y los empleados parecían más cómodos incluso frente a la imponente figura del CEO. Linda no intentaba agradar. Solo hacía su trabajo con honestidad y un toque de humanidad que parecía desarmar las estructuras rígidas que lo rodeaban todo. No se intimidaba por jerarquías, y cuando algo no tenía sentido, lo decía con respeto, pero con firmeza. Más de una vez corrigió a Alan sin rodeos, especialmente cuando él se dirigía a los empleados sin siquiera mirarlos a los ojos. Sé que eres el jefe, le dijo en una ocasión, pero la gente trabaja mejor cuando siente que la ven. Alan se quedó en silencio. Nadie jamás le había dicho eso. Mucho menos con tanta claridad. Lo sorprendente fue que, lejos de molestarse, lo escuchó. Y con el tiempo, empezó a cambiar pequeños gestos. A saludar por nombre. A dar las gracias. La transformación no pasó desapercibida. Uno de los miembros de la junta lo comentó durante una videollamada. Pareces más accesible últimamente, Alan. ¿Te sienta bien este nuevo enfoque? Él no respondió con palabras. Solo cerró su portátil con una leve sonrisa. Una tarde, después de una jornada especialmente larga, Alan se quedó revisando documentos en su oficina. Cuando levantó la vista, notó que Linda aún estaba allí, sentada en el sillón del rincón, con la tablet apoyada en las piernas. Se había quedado dormida. Sus brazos rodeaban el dispositivo, su cabeza caída ligeramente hacia un lado, y su expresión, relajada, contrastaba con la habitual concentración con la que trabajaba. Alan se levantó en silencio. Caminó hacia el pequeño armario y sacó una manta ligera que usaba en invierno. Con cuidado, la colocó sobre ella, tratando de no despertarla. Su mano quedó suspendida un segundo sobre su hombro, pero no la tocó. Solo la observó unos segundos más y luego apagó la lámpara cercana. Cuando cerró la puerta detrás de él, su secretaria, Carla, lo había visto todo desde el pasillo. No dijo nada. Solo lo observó mientras se alejaba en silencio. Al día siguiente, los rumores se esparcieron como fuego lento, el CEO frío, el intocable Alan Walker, había cubierto con una manta a su asistente temporal. Y no era un gesto cualquiera. Linda despertó sola, con la manta sobre los hombros y una nota adhesiva en su tablet que decía, «Tómate el día libre. Vuelve descansada». Sonrió, aunque no lo esperaba. Y por dentro, algo se ablandó. No se habló del tema cuando regresó, pero desde entonces, Alan comenzó a preguntarle su opinión sobre más asuntos. Ya no solo agendaba citas o organizaba correos. Ahora opinaba sobre personas, ideas, decisiones. Y cuando lo hacía, él la escuchaba. De verdad. Un día, durante una revisión de presentación para un posible inversionista, Linda le dijo: «Tu propuesta es sólida. Pero el lenguaje suena frío. Muy técnico. Si quieres que confíen en ti, deberías hablar más de personas y menos de cifras».
Alan no respondió enseguida. Pero esa noche, reescribió la presentación. Enter. A medida que las semanas pasaban, la dinámica entre Alan y Linda continuaba evolucionando de forma tan natural como inesperada. Lo que comenzó como una relación profesional con límites claros, empezó a llenarse de momentos compartidos que escapaban a cualquier estructura convencional. Ya no se trataba solo de tareas, reportes o reuniones, había una conexión silenciosa entre ambos que crecía en cada conversación, en cada cruce de miradas, en cada silencio compartido. Linda, sin proponérselo, se convirtió en la única persona del entorno de Alan que no lo trataba con una mezcla de miedo y reverencia. Ella no lo admiraba por su apellido ni por su fortuna. Lo trataba como a un ser humano más. Y eso, precisamente eso, lo descolocaba y lo atraía a partes iguales. La rutina se volvió cómplice. Almorzaban en la sala de descanso cuando podían, a veces compartían el mismo ascensor sin hablar pero con una presencia que lo decía todo. En algunas noches largas de trabajo, terminaban comiendo comida para llevar sobre la mesa de conferencias, riéndose de un error tipográfico o recordando detalles absurdos de su día. Alan comenzó a esperar esos momentos. Y Linda también. Un viernes, Alan invitó a Linda a acompañarlo a una conferencia de 2 días en Chicago. Formalmente, su rol era coordinar su agenda y tomar notas. Pero ambos sabían que esa no era toda la verdad. En el avión, se sentaron juntos. Hablaron de libros, de música, de lo que harían si no estuvieran atrapados en sus respectivos trabajos. Por primera vez, Linda vio a Alan reír con libertad. Y Alan, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía bajar la guardia sin temor. En la conferencia, Linda no solo fue eficiente. Se ganó la simpatía de los asistentes y la admiración de algunos socios que antes veían a Alan como una figura distante. Uno de los inversionistas, un hombre mayor y perspicaz, se acercó a Alan al final del primer día y le susurró con una sonrisa. Ella te humaniza. No la dejes ir. Alan no supo qué responder. Porque en el fondo, ya lo sabía. Lo sentía cada vez que Linda entraba en la habitación. Cada vez que lo miraba como si viera algo más allá del traje, más allá del cargo. Esa noche, de regreso al hotel, una tormenta eléctrica complicó todos los vuelos de vuelta a casa. El aeropuerto era un caos de anuncios cancelados y pasajeros frustrados. En medio de esa confusión, Alan y Linda se encontraron con un niño pequeño, de no más de 5 años, que lloraba desconsolado cerca de una papelera. Estaba solo. Mientras muchos pasaban de largo, Linda fue la única que se agachó frente a él. Hola, pequeño. ¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás? El niño apenas pudo articular una palabra entre sollozos. Linda se quedó con él, hablando con calma, haciéndolo sentir seguro, mientras Alan buscaba ayuda del personal del aeropuerto. Cuando por fin una madre desesperada apareció corriendo, todo volvió a su lugar. Pero Alan no podía apartar la mirada de Linda. De su ternura, de su instinto, de su capacidad para cuidar incluso en el caos. Esa noche, mientras el avión regresaba a Boston y Linda dormía apoyada en la ventanilla, Alan comprendió que lo que sentía ya no era confusión. Era certeza. De regreso en Boston, la rutina no volvió a ser la misma. Aunque no hubo cambios explícitos en el trato entre ellos, algo se había desplazado en el aire. Alan miraba a Linda con una atención distinta, como si buscara en su rostro respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular. Y Linda, aunque intentaba mantenerse enfocada en su trabajo, sentía que su corazón comenzaba a ir por delante de su lógica. Una semana después de la conferencia, una fuerte tormenta golpeó la ciudad. Las calles estaban anegadas, las oficinas cerraron temprano, y los trenes subterráneos suspendieron servicios. Alan decidió quedarse en la empresa hasta que amainara. Linda, en lugar de marcharse, se ofreció a ayudarlo a terminar el informe que debían entregar al consejo el lunes. Trabajaron hasta tarde. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, y la ciudad parecía un borrón gris más allá del cristal. En la sala de juntas, compartían cajas de comida tailandesa y el sonido suave del jazz que salía del altavoz del teléfono de Alan. La escena, pese al entorno lujoso, tenía una calidez doméstica, casi íntima. Como si fueran 2 personas comunes atrapadas en un refugio improvisado. Linda rió con una ocurrencia suya, limpiándose con torpeza un poco de salsa de mango del labio. Alan la observó.
Su corazón palpitaba con un ritmo que ya no podía controlar. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo más que palabras. Entonces ella lo miró. Directamente. Sin barreras. Él se inclinó apenas, como quien no sabe si avanzar o retirarse. Ella no se movió. Sus rostros quedaron a centímetros. Sus respiraciones sincronizadas. El momento perfecto para un beso que no ocurrió. Alan se detuvo. Se echó hacia atrás lentamente, con una expresión de conflicto interno. Lo siento, murmuró. No debería. Está bien, respondió Linda con suavidad, aunque su expresión se endureció levemente. Él quiso explicar. Decir que no era por ella, que era él quien estaba atrapado entre la verdad y la culpa. Pero no lo hizo. Guardó silencio. Linda no preguntó. No exigió. Solo desvió la mirada, como si hubiera comprendido más de lo que él era capaz de decir. El resto de la noche fue silencioso. Al terminar el informe, Alan insistió en que Linda se quedara en una de las suites ejecutivas del edificio. Le aseguró que era por su seguridad, que las calles estaban intransitables. Ella aceptó, cansada, sin discutir. Y cuando se retiró a descansar, él se quedó en su oficina, contemplando la tormenta y el remolino de emociones que lo envolvía. La realidad que no había compartido con nadie le ardía en el pecho. Linda no había sido contratada al azar. Ella era parte de un plan. Alan sabía que si no se casaba antes de final de trimestre, perdería el control de la empresa debido a una cláusula del testamento de su padre. Había buscado soluciones durante meses. Candidatas preparadas, conexiones familiares, incluso agencias matrimoniales de élite. Ninguna funcionó. Hasta que esa mañana en el café, una idea irracional, y completamente humana, se apoderó de él. No quería casarse por negocio. Pero necesitaba salvar la empresa. Y Linda, sin saberlo, encajaba perfectamente en ese vacío que nadie más había logrado llenar. Inteligente, íntegra, distinta a todo lo que conocía. ¿Real? Lo que comenzó como una estrategia se estaba transformando en algo imposible de controlar. Y esa noche, frente a la ciudad anegada por la lluvia, Alan comprendió que si no decía la verdad pronto, perdería algo más que su compañía. El viernes por la tarde, la oficina estaba tranquila. Muchos empleados ya se habían marchado para disfrutar del fin de semana. Linda permanecía en su escritorio, ordenando documentos para la revisión del lunes. Alan había bajado a tomar una llamada privada, dejando su portátil abierto sobre la mesa. Una notificación emergió en la pantalla. Linda no tenía intención de mirar, pero el asunto del correo era demasiado visible como para ignorarlo. Borrador de prenupcial, plan B confirmado, Linda Lane. Su corazón se detuvo. Dudó. Pero algo dentro de ella la empujó a hacer clic. El correo era breve. Frío. El remitente era un bufete de abogados. El adjunto detallaba una cláusula que preveía un acuerdo de contingencia en caso de que la opción principal fallara. Su nombre aparecía como alternativa. Plan B. Se le heló la sangre. No era solo un trabajo temporal. No era solo un accidente en una cafetería. Era parte de una estructura. De una estrategia. De un plan del que ella no había sido informada. La puerta se abrió detrás de ella. Alan entró, con una expresión relajada que se desvaneció en cuanto vio el rostro de Linda. ¿Qué pasa?, preguntó, dando un paso hacia ella. Ella lo miró fijamente. Sus ojos estaban vidriosos, pero no había lágrimas aún. Solo furia contenida. ¿Tú realmente pensaste que no me iba a enterar? Su voz era baja, pero firme. ¿Creíste que podía ser parte de tu contrato? Alan palideció. Se quedó mudo por un instante. Linda, puedo explicarlo. No lo hagas, interrumpió ella, alzando una mano. No necesito escuchar cómo justificas haberme usado como un plan de respaldo. Ni cómo disfrazaste de oportunidad lo que en realidad era manipulación. No era así, intentó decir. Al principio, sí. Pero cambió. Tú lo cambiaste todo. Linda negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Su voz temblaba, pero no se quebró. ¿Y eso lo hace mejor?
El hecho de que te enamoraste después de ponerme en un esquema legal como si yo fuera una adquisición más. ¿Un activo que podías mover a conveniencia? Alan quiso avanzar hacia ella, pero no se atrevió. En sus ojos, Linda vio algo real, culpa. Pero eso no bastaba. No quiero tu disculpa, dijo ella con voz baja. No quiero tu dinero. No quiero formar parte de tu narrativa. Tomó su bolso, giró sobre sus talones y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Alan no la siguió. Se quedó parado, inmóvil, con la boca entreabierta, atrapado en el silencio que dejó su partida. Las puertas del ascensor se cerraron con un leve zumbido. Y con ellas, la única posibilidad real que Alan había tenido de redimirse sin consecuencias. Linda salió del edificio con pasos rápidos, empapada por una llovizna persistente. Las luces de la ciudad parecían más lejanas que nunca. Sentía como algo dentro de ella se rompía, no por el engaño en sí, sino por haber creído. Por haber bajado la guardia. Por haber pensado que alguien como él podía ver más allá del plan. Y tú, si alguna vez sentiste que fuiste parte de una historia que no escribiste, dale like a este vídeo y suscríbete para no perderte cómo termina esta historia. Alan Walker permaneció en su oficina con las persianas cerradas y las luces apagadas. El horizonte de Boston se desdibujaba tras los ventanales empañados. No había tocado su café, no había respondido correos ni atendido llamadas en más de 3 días. El CEO intocable, el estratega frío, el hombre que siempre tenía un plan, estaba completamente perdido. Las palabras de Linda resonaban en su cabeza como un eco interminable: no quiero formar parte de tu narrativa. Y eso era exactamente lo que había hecho. Había convertido a la única persona real que había conocido en años en parte de un guión diseñado para salvar su empresa. Y al hacerlo, la había perdido. Durante horas, se limitó a mirar la pantalla de su portátil sin procesar ni una sola línea. Releyó los correos, el borrador del acuerdo, el intercambio con sus abogados. Todo le pareció vacío. Estaba claro que el precio de mantener su imperio era demasiado alto si implicaba destruir lo único verdadero que había tenido en sus manos. Esa noche, salió de su departamento sin paraguas, sin rumbo. Caminó por las calles mojadas, bajo la lluvia, como si el agua pudiera lavar su vergüenza. Terminó frente al Mont Café. Desde afuera, todo lucía igual: las luces cálidas, el sonido del vapor saliendo de la máquina de espresso, el murmullo suave de conversaciones. Pero ella no estaba allí. Entró, se sentó en la misma mesa donde la había visto por primera vez y pidió un café solo. No habló con nadie. No miró su teléfono. Simplemente esperó. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Durante una semana entera, se sentó en ese rincón cada mañana, mirando la puerta, deseando verla entrar. Pero ella nunca llegó. Al 7º día, dejó un billete de $20 bajo su taza y caminó hasta el parque más cercano. Se sentó en una banca junto al estanque, observando cómo los patos nadaban entre hojas arrastradas por la lluvia. En ese momento, sintió una certeza amarga: había arruinado todo. Esa noche, en su penthouse, volvió a abrir el correo del prenupcial. Releyó cada palabra con detenimiento, notando por primera vez el lenguaje deshumanizado, las cláusulas que reducían a una persona a una transacción. Cerró el portátil. Sacó una hoja en blanco y, con trazo firme, redactó su carta de renuncia. Al día siguiente, la entregó en mano al consejo directivo. La sala estalló en protestas. ¿Estás abandonando todo esto por una mujer?, preguntó uno de los ejecutivos. Alan lo miró con una calma que solo otorgan las decisiones firmes. No. Lo dejo porque olvidé quién era. Y no pienso quedarme en un lugar donde tengo que mentir para merecer lo que construí. ¿Y la empresa? ¿Y el legado de tu padre? Que se fusione. Que se disuelva. Ya no me importa. Se giró sin esperar aprobación. Cerró la puerta del salón de juntas y con ella, una etapa de su vida. Ese mismo día, volvió al café. Pidió un chai latte con leche de almendras, el favorito de Linda. La barista, que ya lo reconocía, le preguntó: ¿buscas a alguien? Alan asintió, con una leve sonrisa melancólica. A alguien que me enseñó más en 3 meses que yo aprendí en 30 años.
la campana sobre la puerta sonó. Él levantó la mirada con un atisbo de esperanza. Pero no era ella. Siguió esperando. Linda Lane había encontrado refugio en el lugar menos pensado, la biblioteca pública de Commonwealth Avenue. Después de todo el caos, después del torbellino emocional, necesitaba algo que le devolviera el equilibrio. Volvió a hacer lo que amaba, organizar libros, ayudar a los lectores mayores a encontrar novelas que habían olvidado y leer cuentos a los niños en la sala de lectura. El silencio de las páginas, el olor a papel viejo y la rutina predecible eran justo lo que necesitaba. Había apagado su teléfono por unos días, rechazado llamadas, evitado el ruido del mundo exterior. No quería explicaciones. No quería disculpas. Solo necesitaba volver a sí misma. Pero Alan seguía en su mente. No como el CEO ni como el hombre del traje elegante. Sino como el hombre que la miraba con ojos sinceros. Como el que le dejó una manta con una nota para que descansara. Como el que, en medio de su arrogancia, también había mostrado una humanidad que ella no esperaba encontrar. Una tarde, mientras cerraba la biblioteca, lo vio. Estaba parado al otro lado de la calle, bajo una fina llovizna, con las manos en los bolsillos del abrigo. No llevaba guardaespaldas. No había coche de lujo. Solo él. Solo Alan. Sus miradas se cruzaron. Ella no se movió. Él tampoco. Finalmente, Alan cruzó la calle lentamente. Se detuvo a unos pasos de ella. «Hola», dijo, con voz baja. «Hola», respondió Linda, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sé que no debería estar aquí», continuó él. «Pero necesitaba decir algo. No para que me perdones. Solo para decir la verdad». Linda no respondió. Lo dejó hablar. Estaba asustado. No por perder la empresa, ni por los contratos. Estaba aterrado de dejar que alguien se acercara a mí. Pensé que si controlaba cada paso, incluso el amor, evitaría lastimarme. Me equivoqué. Linda seguía en silencio, pero no se había ido. No lo había interrumpido. Él respiró hondo y sacó un pequeño papel doblado del bolsillo. Guardé esto. Es el recibo del día en que derramaste café sobre mí. Es tonto, lo sé. Pero escribí algo en él, esa misma tarde. Se lo tendió. Ella lo tomó, sin abrirlo de inmediato. No estoy aquí para pedir nada, dijo Alan con sinceridad. Ni que volvamos, ni que me escuches más. Solo quiero que sepas que dejé la empresa. Que renuncié a todo lo que se construyó sobre una mentira. Porque entendí que lo único que valía la pena era lo que había empezado contigo. Linda bajó la vista al papel. Lo abrió con cuidado. En el reverso del recibo, en una letra elegante y firme, estaba escrito, el mejor error de mi vida. Si aún lo recuerdas, estaré esperando en la misma mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No dijo nada. Pero tampoco lo alejó. Y eso, para Alan, ya era más de lo que esperaba. Al día siguiente, cuando el Mont Café abrió sus puertas con su habitual aroma a café recién hecho y pan dulce, Alan ya estaba allí, sentado en la mesa de siempre. No llevaba ningún documento, ningún portátil, ni siquiera el celular. Solo una taza entre las manos y la esperanza firme de que Linda aparecería. El reloj marcaba las 8:12 cuando la campanita sobre la puerta sonó. Linda entró, vestida con un abrigo azul claro, el cabello recogido con sencillez, y mejillas enrojecidas por el frío de la mañana. Sus ojos buscaron en la sala y se detuvieron en él. Alan se levantó de inmediato. «Me alegra que hayas venido», dijo, con una sonrisa contenida. «No estaba segura hasta esta mañana», admitió ella. «¿Puedo ofrecerte un café?», preguntó, señalando la taza adicional sobre la mesa. Linda alzó una ceja con suavidad, divertida. «Solo si prometes no derramarlo». Ambos rieron, y por primera vez en mucho tiempo, el aire entre ellos se sintió ligero. Alan le alcanzó el vaso para llevar que había encargado para ella. Ella lo tomó con curiosidad. «¿Vaso para llevar?» «Ábrelo», dijo Alan, bajando la voz. Linda retiró la tapa con cuidado. Dentro, envuelto en una servilleta y un pequeño papel doblado, había una diminuta caja de terciopelo.
Su respiración se detuvo. La caja no necesitaba explicación. Pero aún así, Alan se arrodilló a su lado, justo al lado de la mesa que había sido testigo de su primer encuentro. La cafetería entera se quedó en silencio. La barista se congeló con una jarra de leche espumosa en la mano. Una niña susurró, «Está pidiendo matrimonio». Alan levantó la vista hacia Linda, con los ojos brillantes por la emoción contenida. «No quiero una esposa para salvar una empresa. No quiero contratos ni planes. No quiero a alguien perfecta en papel. Te quiero a ti. Para siempre». Respiró hondo antes de continuar. «Tú me ves. Me desafías. Me haces mejor. Y a pesar de todo, regresaste. Si tú me das esta oportunidad, juro que la honraré cada día de mi vida». Linda se llevó una mano temblorosa a los labios. Las lágrimas caían silenciosas. Asintió con la cabeza. «Sí», susurró, apenas audible. Alan se puso de pie y colocó el anillo en su dedo con cuidado. El café entero estalló en aplausos. Algunos clientes se pusieron de pie, otros aplaudieron sentados. La barista hizo sonar la campanita de la caja registradora 2 veces y gritó: «Café gratis todo el día en honor al amor verdadero». Alan rió, abrazando a Linda, que seguía llorando y sonriendo a la vez. Miraron a su alrededor. Era el mismo lugar donde todo comenzó, pero ahora era diferente. Era un nuevo inicio. Uno construido no sobre cláusulas o estrategias, sino sobre verdad, vulnerabilidad y un sentimiento que ya no podían negar. Después del compromiso, la vida de Alan y Linda no cambió de forma abrupta. No hubo anuncios ostentosos ni portadas de revistas. Siguieron viviendo con la misma sencillez que los había unido. Alan se alejó del ojo público, y Linda, aunque abrumada por algunos rumores que circularon brevemente en redes y medios, eligió el silencio y la paz. Vivían juntos en un apartamento más modesto que el penthouse de Alan, con vistas a un parque donde salían a caminar por las tardes. Compartían desayunos simples, listas de mercado y responsabilidades domésticas. Él descubrió que podía cocinar una pasta decente, ella, que era buena organizando cuentas. Había amor, sí, pero también cotidianidad, y eso era lo que más valoraban. Linda retomó sus actividades en la biblioteca como voluntaria y comenzó a escribir un blog anónimo sobre segundas oportunidades, mientras Alan asesoraba discretamente a pequeñas startups que compartían su visión de negocios con propósito. Nunca volvió a hablar de Walker Enterprises. Cuando alguien lo mencionaba, simplemente decía: «Fue un capítulo. Ya cerró». Una noche, mientras lavaban los platos después de cenar, Alan se detuvo y la observó. Linda estaba tarareando una melodía mientras secaba una taza. «¿Sabes algo?», dijo él. «¿Qué cosa?», preguntó sin dejar de moverse. «Nunca pensé que terminaría encontrando el amor en un accidente con café». Ella se giró y sonrió. «Yo tampoco pensé que diría que si a alguien que arruiné con una taza hirviendo». Ambos rieron. El eco de su risa llenó la cocina. No necesitaban más que eso. Porque el amor verdadero no siempre llega envuelto en flores o palabras perfectas. A veces, comienza con una torpeza. Y se consolida con cada gesto honesto que sigue después. A medida que pasaban los meses, Alan y Linda fueron descubriendo nuevas capas del otro. Ninguno era perfecto, pero eso no importaba. Discutían por cosas pequeñas: qué marca de café comprar, si el cuadro debía ir en la sala o en el pasillo, o por qué él siempre dejaba los calcetines fuera del cesto. Pero aprendían a ceder, a pedir perdón sin orgullo y a reírse de los desacuerdos. Los fines de semana, escapaban a pueblos pequeños, lejos del ruido y la ciudad. Caminaban tomados de la mano, probaban comidas locales, y se sentaban en plazas donde nadie los reconocía. Allí eran simplemente Alan y Linda. No CEO. No asistente. Solo 2 personas que eligieron seguir construyendo algo juntos. Una tarde, en una de esas escapadas, Linda encontró una pequeña tienda de libros usados. Se quedó horas hojeando ejemplares antiguos mientras Alan la observaba desde una banca frente al local. La miraba como si fuera la primera vez, aunque ya conocía cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada fruncido de cejas cuando leía algo que le hacía pensar. Cuando salió con 3 libros bajo el brazo, él le preguntó:
¿Sabes por qué me gusta tanto verte en esos lugares? ¿Por qué? Respondió ella, divertida. Porque allí estás en tu mundo. Y cuando estoy cerca, siento que me dejas formar parte de él. Linda sonrió, enternecida. Se acercó y lo besó en la frente. Siempre serás parte de mi mundo, Alan. Volvieron al coche en silencio, pero era ese tipo de silencio cómodo, lleno de complicidad. El camino de regreso lo hicieron cantando canciones antiguas en la radio y planeando qué cenarían esa noche. No necesitaban más. Porque cuando el amor es real, los detalles simples se convierten en recuerdos eternos. Pasaron las estaciones y, con ellas, los cambios naturales que la vida trae. Alan y Linda siguieron creciendo juntos, no solo como pareja, sino como personas. Aprendieron a apoyarse cuando uno dudaba, a celebrar las victorias del otro sin celos ni comparaciones. Alan, que había vivido gran parte de su vida rodeado de poder, descubrió el valor del tiempo compartido sin prisa. Linda, que siempre temió no ser suficiente, encontró en él un compañero que no pedía perfección, sino presencia. En una tarde tranquila de otoño, mientras recogían hojas en el pequeño jardín de su casa, Alan se detuvo un instante y la miró. ¿Crees que si no te hubiera derramado café encima, estaríamos aquí? Linda sonrió sin dejar de recoger las hojas secas. Quizás. O quizás el universo encontró la forma más torpe pero efectiva de cruzarnos. A veces los accidentes son la única manera de sacudirnos. Entonces fue el mejor accidente de mi vida, dijo él, lanzando una hoja al aire. Esa noche, se sentaron en el porche con 2 tazas calientes entre las manos, envueltos en mantas y escuchando el viento moviendo las ramas. No necesitaban palabras. La historia ya estaba escrita. No perfecta, pero suya. Porque el amor que nace del caos tiene una fuerza especial. No se trata de grandes gestos, sino de decisiones diarias. De volver, incluso cuando sería más fácil alejarse. De ver al otro por completo, con todo lo que eso implica, y aún así elegir quedarse. Gracias por acompañarnos en esta historia de redención, torpeza, segundas oportunidades y amor real. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más relatos que nos recuerdan que lo ordinario también puede ser extraordinario.